madre. Hubo un segundo aumento en el número de contagios y muertes por el nuevo coronavirus y Saltillo resultó ser la ciudad más afectada de Coahuila, según datos de las autoridades sanitarias a nivel local, concentrando al menos este tipo de problemas en 37 colonias de la ciudad. No es un periodismo que informe, que oriente, que defienda causas justas. Es un periodismo sui generis. La llegada de la violencia que ejerció el narcotráfico a Saltillo fue gradual. O sea, no fue que un día estuviera bien y al siguiente día ya hubiera problemáticas. Los problemas fueron entre el 2007, 2008, 2009, que de pronto veías que hubo desaparecidos, que desaparecieron a tal, que golpearon a tal persona, que incendiaron una casa. O sea, no hubo un detonante, sino que fue gradual hasta que en el ya 2010 las cosas se pusieron muy, muy difíciles. Es decir, de empezar a ver cosas esporádicas que, si bien nunca habíamos visto, no eran todavía muy fuertes. Sí, ya el 2009 y el 2010 ya eran cosas que superaban la imaginación. Es decir, que de pronto supieras de que desaparecieron a tal persona, de que ya mataron a otra, de que ya asesinaron, lo ibas entendiendo. Bueno, mira, yo me acuerdo que esto fue en el 2008. Yo me encontraba terminando mi preparación universitaria, estaba en séptimo semestre de universidad y estaba haciendo prácticas en un medio local de aquí de la ciudad, en TV Azteca, en Saltillo. En ese tiempo yo estaba en el área de edición de video y me acuerdo que nuestros compañeros periodistas, los reporteros de TV Azteca, llegaban y empezaban a dar cuenta de que en la ciudad había habido un ejecutado, un atropellado en circunstancias muy sospechosas, porque eran personas que aparecían golpeadas en la carretera, sin huellas de golpes de algún carro. Así se empezaba como a conformar en el ambiente periodístico este tipo de notas. Estamos hablando del sexenio específicamente de Humberto Moreira, cuando se empieza a descomponer la situación, pero no solo en Saltillo, sino en todo el estado. Lo digo con conocimiento de causa porque, pues bueno, a mí me tocó empezar el sexenio de Humberto precisamente debutando como director de Zócalo en Monclova. Monclova estaba infestado por un grupo criminal que poco a poco se fue apoderando del control de todos los quehaceres de la ciudad. Una ciudad muy pequeña, entonces es muy fácil identificar cómo ellos tenían un control absoluto de todo. En aquel entonces, pues todo el mundo sabemos que fueron los Zetas los que tenían pues esa canonjía le llamábamos nosotros en aquel entonces de cogobernar, porque en realidad eso era lo que hacían. ¿Qué se hacía en el caso de el quehacer periodístico? Pues simplemente te acotaban, o sea, y es la forma en cómo empezó a ejercerse ese control sobre el quehacer periodístico.
Poco a poco fueron más allá. Ocurrió en aquel entonces una desaparición, para nadie es un secreto. Rafael Ortiz, que recién llegó a asumir el cargo de reportero, y luego la conducción de un espacio de noticias que teníamos como parte de Zócalo Monclova, pero en radio. Llegamos juntos, hicimos trabajo periodístico juntos, y de repente a los 3, 4 meses él desaparece y jamás volvimos a saber de él. Fue un episodio bastante difícil para asimilarlo, y sobre todo para sobrellevarlo, porque no es fácil para nosotros. Finalmente, bueno, es un tema que dejamos a las autoridades. Estoy hablando 2006, esto ocurrió hace ya 17 años, entonces a la fecha jamás se volvió a saber de Rafa. Te encontrabas balaceras por todos lados, te encontrabas convoys, calles cerradas, amenazas a gente muy cercana, y bueno, pues ya cuando tocaron a la prensa fue cuando ya nos dimos cuenta de que la violencia había ya se había metido en todos los espacios. Llegó un momento en el que nos llegó a nosotros. Si nosotros comenzamos a ser víctimas, y entonces fue cuando ya como medios de comunicación, y no lo digo solo como periodistas, como medios de comunicación, lo vivimos junto con la gente, porque antes éramos espectadores y reproductores de información, pero luego nos convertimos en víctimas también de esa problemática social. Bueno, a mí me tocó una época muy difícil porque primero pues venía entrando a este mundo del periodismo. Eran mis pininos, por así decirlo. Entonces pues desconocía mucho de cómo se cubría una nota roja, una nota policíaca. Y después pues tuvimos que nosotros armar nuestro propio protocolo de cobertura, porque pues había mucha incertidumbre. Tú salías del trabajo, no sabías si confiar en los policías, no sabías si confiar en tus fuentes, porque empezábamos a ver que muchos de ellos estaban coludidos con el narco. Entonces no sabías de dónde te iba a llegar el golpe, por así decirlo. Tuvimos que autocensurarnos en algunos momentos, porque me acuerdo que llegábamos, no sé, a un choque, por ejemplo, y llegaban gente del crimen organizado y nos amenazaba de que no cubriéramos esa nota porque el vehículo pertenecía a ellos, porque estaba relacionado con ellos. Los mismos policías también te hablaban, te decían que no cubriera ciertas cosas porque estaba relacionada con el narco. Había una censura muy fuerte en la ciudad. O sea, sucedió que llegábamos a un accidente, no digas a un hecho delictivo, no. Llegábamos a un accidente en donde lamentablemente, o como tú quieras llamarlo, el que había chocado era un miembro o alguien cercano, y es que llegaban el grupo y llegaba directo con los reporteros y nos recomisaban las tarjetas de las cámaras, las grabadoras, y era pues cosas que no sabían, porque obviamente había la amenaza de esto no sale y esto no sale, y si sale mañana sabemos dónde vives. Había una autocensura también, porque después de eso comenzaron a llegar amenazas ya directas hacia nosotros como reporteros. Yo me acuerdo que en lo personal pues recibía mensajes en mi teléfono con mi dirección mi dirección, con mi domicilio, con fotos de mis padres, de mi familia, y que era simplemente así la foto, pero pues al final de cuentas sabías que te estaban observando, ¿no? Fue adrenalínico, fue desde una óptica ciudadana y periodística, tenía un tinte de compromiso social, ¿sabes? Es decir, quienes lo vivimos en ese entonces nos sentíamos comprometidos a informar a la gente de que esto estaba sucediendo, de que no eran hechos esporádicos, de que no eran hechos sueltos, de que ya era una situación que había que estar avisando de que estaba sucediendo. La mayoría de los que vivimos esa etapa nos asumíamos primero
con un compromiso social y periodístico de mantener a la gente informada. Y tenía su dosis de adrenalina, tenía su dosis pues de heroicidad, entre comillas, porque no creo que sea el tema, pero sí de saber que teníamos o estábamos también en riesgo al hacer algunas coberturas, ¿no? Todo esto detona con ese día que les comento yo, el saltillazo, donde empiezan a tronar las balaceras, la ciudad se volvió un caos, y la ciudad, al menos el nombre de la ciudad de Saltillo, pues estaba en los titulares de los periódicos de todo el país. De ahí para adelante fueron algunos meses, años incluso. Recordemos que cierra el sexenio Jorge Torres López sin pena ni gloria, porque en realidad como gobernador nunca tuvo un control político del Estado. Muy oscura y muy penosa porque la gente confía en nosotros, la gente cree en nosotros y la gente cree que tenemos el compromiso de informar. Y entonces la mayoría de los que teníamos y seguimos teniendo un compromiso no solo profesional sino personal con la sociedad, de pronto sentíamos que les estábamos fallando. O sea, oscuro desde el punto de vista de que no había manera de hacerlo sin ponerte en riesgo, ¿no? Y ponerte en riesgo a ti, ponerte en riesgo a tu familia, poner en riesgo a tus compañeros, poner en riesgo a la empresa, ¿no? Hacerte valiente equivalía a que mañana no estuvieras. Entonces, lo oscuro es en esas dos partes, en la que nosotros estábamos amenazados, y la otra parte porque la ciudadanía merecía estar informada. Y no lo estaba haciendo, porque había toda esta dinámica en la que se cooptó la libertad de expresión, porque la violencia era tanta que ya había logrado que hubiera una censura forzada y no estuviéramos haciendo el trabajo que debíamos hacer con la sociedad. Entonces llega el momento de la autocensura, de plantearte si seguir reporteando, si seguir trabajando en esto. A mí ya me gustaba mucho mi trabajo, siempre lo hacía con pasión, me gustaba mucho aprender de las otras personas que estaban también en Policíaca, pero pues también me planteé en algún momento dejarlo, porque era muy fuerte esta carga, ¿no? Yo a veces decía, por mí no hay problema, si me pasa algo, pues estoy haciendo lo que me gusta hacer. Pero ya cuando veía que mi familia podía estar involucrada o no sé, podría salir lastimada, ahí me empecé a plantear un poco el dejarlo. Entonces empezó a haber amenazas, empezó a haber señalamientos, empezó a haber desapariciones de compañeros periodistas, empezó a haber actos delictivos contra algunos medios de comunicación, granadazos, carros explotados, carros que desaparecían, hasta pues el asesinato de compañeros periodistas. Entonces hubo un repliegue. Yo cuando tengo oportunidad de platicar con nuevos compañeros o en las universidades, les digo, miren, yo no me siento culpable de haberlo hecho, pero dejamos de publicar. O sea, nos dimos cuenta que sí había un compromiso con la sociedad, sí había un compromiso con el periodismo de informar, pero no a costa de nuestras vidas. Incluso en un momento de la cobertura, en estos años, en el 2012, si mal no recuerdo, el propio periódico tuvo que autocensurarse. Se emitió un comunicado, incluso porque recibimos amenazas directas del crimen organizado por medio de mantas, y pues la decisión editorial fue no cubrir ya nada relacionado con el narcotráfico en ese momento. Pues fue una autocensura prácticamente del periódico. No había garantías para ejercer la libertad de expresión, no había ninguna garantía. El gobierno
estaba en una transición porque era una etapa de sucesión de gobernadores. Veníamos de una época álgida, balaceras todos los días, amenazas, ejecutados, secuestros, desapariciones. Son palabras muy fuertes, pero así es como se vivió. Salíamos, yo recuerdo que salíamos de trabajar y era estar mandando mensaje a gente de tu confianza para decir que ya ibas en camino a tu casa, avisar que ya llegaste a tu casa, avisar que dormiste en tu casa, no salir a bares, no salir a restaurantes porque estabas expuesto. Así era como se vivía como reportero esta época. Pues costó muchas vidas, costó la inestabilidad, no solo de quienes ejercemos el periodismo, sino de toda una sociedad, porque no se podía vivir en el estado de Coahuila. Y fue avanzando poco a poco. Desafortunadamente, en ese lapso de esa lucha encarnizada, porque sí fue una lucha encarnizada, pues sufrimos una segunda baja en el Grupo Zócalo, que fue la lamentable muerte de Valentín Valdés a manos de este crimen organizado. La historia pues es tan simple, o sea, él documentaba en el día con día todo lo que ocurría con ese grupo criminal. Llega a pisar algunos temas que quizá molestaron a los que controlaban al cártel en ese momento y tomaron represalias. Le costó la vida, desafortunadamente. Creo que esa época negra, esa época difícil, yo creo que nos caló hondo, pero nos volvió muy firmes. Nos costó y nos costaron vidas, pero creo que hay un gran aprendizaje de este gran episodio tan oscuro en el estado de Coahuila. Y no puedes cerrar las cortinas y decir adiós, ¿no? Porque a final de cuentas, insisto, o sea, nuestra defensa, nuestras armas, siempre son, y lo han sido, la pluma y el papel. Siempre quedan secuelas, porque finalmente son episodios que no vas a enterrar, ni le vas a dar vuelta a la página, o sea, y sobre todo cuando son vidas que te costaron, compañeros con quien conviviste, con quien ejerciste el periodismo, pues es finalmente, son huellas de esa batalla que, créanme que yo no le desearía a nadie enfrentarse de una manera así tan cruel en ninguna circunstancia. Claro, para mí la pandemia fue un momento decisivo, no solamente por el tema tal cual de la pandemia, de la enfermedad y lo que estaba sucediendo, sino laboralmente fue una decisión que era tomar o dejar, que en su momento fue irnos junto con mi compañero Ricardo Valdés, que es periodista de imágenes, videógrafo, a la ciudad de Monclova, donde llegó el paciente cero y se hizo un caos en el Seguro Social. Entonces fue un momento decisivo, fue un momento complicado. Cuando nos fuimos a Monclova no se sabía si el COVID te mataba, te dejaba ciego, te dejaba sin pulmones, te provocaba cualquier otra cosa, te convertía en zombie incluso, porque las fake news nos pusieron de pelos de puntas a todos en ese momento y no había nadie que dijera exactamente cuáles eran las consecuencias de la enfermedad, y aún así tomamos la decisión de irnos con mucho miedo. Sí daba miedo. Nunca vi la muralla de Monclova con tanto miedo como esa vez. Pues creo que fue algo para lo que no estábamos preparados, que no nos imaginábamos, y había pues algunas limitantes, ¿no? Por ejemplo, cuando pedías una entrevista,
a veces pues la gente como que tenía cierto recelo, ¿no? A mí que me toca trabajar temas ciudadanos, de abrirte las puertas de tu casa como lo hacen comúnmente, porque pues no sabían si tú podías llevarles el virus, ¿no? Y de igual manera pues de nosotros no sabíamos exactamente durante los primeros meses cómo eran los contagios, qué tanto podía ser el riesgo, y pues al no haber vacunas sí era así como que bueno, pues sal y pues espero no contagiarme, ¿no? Todas las precauciones y eso, y en el aspecto técnico también, o sea, por ejemplo, incluso de repente con funcionarios o a la hora de entrevistar, pues a algunos no se les escuchaba bien la voz por el cubrebocas. Empezaste a dar cuenta de algunas cosas que antes veías normales, ¿no? Como que te salpicara saliva al estar grabando la entrevista. Ahora era así como que un poquito de, ay, no voy a traer COVID. Pues de entrada fue muy diferente a la manera ordinaria en que estábamos acostumbrados a trabajar. Como todo mundo y como todos los oficios, tuvimos que cambiar pues rutinas, estilos, maneras de trabajar. Por ejemplo, en mi caso yo no estaba acostumbrado al trabajo en casa, al home office, y bueno, pues fue algo que tuvimos que aprender, y era frustrante a veces porque como no estás acostumbrado a estar todo el tiempo en un solo lugar, como reporteros nunca estamos acostumbrados a eso, pues llegó a ser frustrante el hecho de no poder salir literalmente de casa. ¿Cómo fue trabajar en los tiempos de pandemia? Pues al principio fue frustrante, fue desesperante, pero bueno, también interesante porque, como digo, estábamos aprendiendo a hacer algo nuevo y a cumplir el trabajo de manera diferente. Pues yo pasé de la risa al espanto, porque los primeros días a mí me daba mucha risa ver a la gente con estas cantidades industriales de papel de baño en los carritos del supermercado. Periodísticamente era muy atractiva las imágenes, ver a estas personas tomando decisiones de supervivencia por la desinformación que existía, y como periodista pues estaba el reto de informar en la medida de lo posible, lo mejor posible sobre el tema, y pasé de la risa al espanto cuando llego a Monclova y descubro que las ciudades fantasmas sí existen. Monclova era una ciudad fantasma donde no se conseguía comida caliente a partir de determinadas horas de la noche. La gente no salía, hacía filas kilométricas en los pocos supermercados abiertos. La gente ponía vallas entre la ciudad de frontera y Monclova para evitar que la gente cruzara, porque los de frontera creían que los de Monclova todos estaban contagiados. Era una cosa irracional que hoy da mucha risa, sí, pero en su momento estaba registrando a gente sobreviviendo y tomando decisiones de supervivencia que de otra manera no tienen explicación alguna. Las historias, ¿no?, que había en torno a la pandemia, la desinformación que había al inicio, incluso para los profesionistas, los profesionales de la salud, no sabían qué era el COVID, no sabían a lo que la sociedad se estaba enfrentando, no había antecedentes, evolucionó muy rápido la ola de contagios y a todos nos sorprendió. Entonces, por ejemplo, recuerdo la historia de las más que tengo en la mente y que impactaron más a la sociedad, el tema de los médicos, de cómo iban muriendo, de cómo iba el personal de salud cayendo a cama contagiados por el COVID-19, y que ni sus propios compañeros sabían cómo atenderlos, qué medicamentos aplicarles. Entonces, pues contar esas historias de cómo llegó el caso cero a Monclova, ¿no?, con este boom, con esta explosión de contagios que se hizo en el IMSS en Monclova, y tener la oportunidad de estar al pendiente de esos casos y de contárselos a la gente, pues fue sin duda una experiencia profesional incomparable. Pues los primeros casos sí estuvieron un poco difíciles porque íbamos prácticamente a ciegas de no saber si nosotros íbamos
también ser parte de, de las primeras estadísticas de haber contraído pues, la enfermedad, porque teníamos un acercamiento no tan personal, pero sí era casi directo con los primeros casos, de que si los detectaban en la Cruz Roja y los tenían que trasladar a un área especializada, íbamos así en caravana atrás de las ambulancias para documentar todos los casos y cómo era el llegar del paciente y su desarrollo de la enfermedad. Pero era más como que la incertidumbre de no saber en qué momento nos iba a tocar a nosotros. También el aspecto psicológico creo que era importante porque, por ejemplo, bueno, a mí que me tocó cubrir la diócesis era de que muere tal sacerdote por COVID y luego muere otro por COVID, pero hubo experiencias creo que buenas, como aquellos nacimientos de niños COVID que nos tocó documentar, o aquellos, una actividad que tuvo la empresa de llevar comida en el tiempo de que estaba el confinamiento y que muchos perdieron el trabajo. Zócalo llevó comida a gente necesitada y la gente te veía como que, pues, la salvación en ese momento porque no tenía qué comer. No, definitivamente no, porque pues era algo pasajero y aparte pues estábamos haciendo algo que era histórico, ¿no? O sea, finalmente hay imágenes como las elecciones del 2020, fueron en el 2020 o en el 2021, pero las primeras elecciones en época de COVID, donde era una postal histórica ver a los votantes con cubrebocas, igual los miércoles de ceniza, que fueron, o sea, cambió toda la normalidad y pues era gratificante estarlo documentando, pero al final de cuentas, aunque era una pandemia y había riesgo, pues era historia. Sí fue en todo momento y todo lugar, incluso hasta las cosas personales, era algo con lo que tenías que tener cuidado y estar desinfectando cada rato todo. Los decesos, porque había casos que ya eran muy graves y en el trayecto de un hospital a otro, a la clínica especializada, pues a veces los pacientes no llegaban y pues venían con toda su familia y pues nos tocaba presenciar cómo era para ellos recibir un paciente que ya pues lamentablemente perdía la vida. Cierto temor de no acercarme tanto a esa área porque pues no queríamos formar parte de ese momento, de esa estadística. Sí había como que un cierto respeto a los lineamientos y a los letreros, todo lo que nos indicara que había presencia o posible, era como que, bueno, mantén tu distancia y pues vamos a hacer el trabajo lo mejor que podamos. Pues sí, el miedo siempre está, ¿no? Y más ante lo desconocido, el miedo de contagiarme, de contagiar a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, pues sí, siempre estaba presente, ¿no? El aprendizaje es sanitario, tal vez, ¿no? De entrada, o sea, cuidarnos más, ser más precavidos. Todavía yo creo que a muchos nos pasa cuando ves que vas a entrar a un elevador y ves que va lleno, pues mejor te esperas, ¿no? O si vas a subir un piso, pues ya mejor te vas caminando. O sea, tomar distancia y tomar medidas sanitarias es, yo creo que el principal aprendizaje. Por algunos rasgos de mi personalidad, pues creo que sí empiezas a ver algunas cosas, como te decía, que ves normal, pues como que con un poquito más de recelo, ¿no? Como ese acercamiento en las ruedas de prensa, o eso de que te salta la saliva de quien entrevistas, todo eso, y pues como que sí te queda en la psique un poquito de que no, pues no, lo ves como que un poquito más, pues con recelo, ¿no? Un reto sí, porque creo que el principal reto era pues conservar la vida, ¿no? O sea, se escucha un poco extremo, pero pues podías contagiarte en cualquier momento, entonces era sobre todo no contagiarte para no llevar a los que estaban confinados en tu casa, en tu familia, un probable contagio. Cuando todos se van a casa, el reportero tiene que estar en la calle. Cuando todos corren de lo peor, el reportero tiene que cautelosamente, de nuevo, porque no somos mártires, pero cautelosamente irte acercando para poder observar la situación de primera mano, porque eres quien lo va a contar, entonces tienes que estar ahí, no te lo va a contar alguien más, hay que estar en el lugar de los hechos. Eso lo aprendí en una situación incluso tan extrema como esa. Como sociedad, superarlas sí, pero no sé si como sociedad hayamos aprendido a enfrentarlas.
porque apenas nos abrieron tantito y empezaron otra vez las aglomeraciones, empezaron otra vez las reuniones masivas, como que no aprendimos mucho, ¿no? del COVID. Entonces, superarla pues yo creo que sí, pero el asunto de cómo enfrentar una nueva emergencia como de la que estamos saliendo ahorita, eso creo que no. Creo que no dar nada por sentado, o sea, la realidad puede cambiar de un día a otro como ocurrió en aquel entonces, y pues ir viviendo día a día sin dar nada asegurado, ¿no? Igual no nada más en el aspecto laboral, sino también en el aspecto familiar, porque se fue mucha gente que pues no esperabas que se fuera en ese entonces, ¿no? Sí, creo que sí. La pandemia nos quitó el miedo a muchos reporteros, que antes de la pandemia todavía teníamos algunas reservas en cuanto a cómo hacer las cosas. Después de la pandemia muchos perdimos el miedo. Con el tiempo obviamente fue bajando la situación del virus, pero muchos nos demostramos que podíamos estar en situaciones de riesgo y salir bien librados, como creo que la gran mayoría de los periodistas y reporteros en Coahuila. Bueno, pues el llamado Plan B es esta iniciativa que propone el gobierno federal y que son reformas a la ley electoral y que plantean modificaciones a la Ley General de Comunicación Social. Por lo tanto, esto disminuye o limita a los gobiernos municipales y estatales a comprar publicidad a los medios. Es así entonces que los medios de comunicación como empresas pues se ven limitadas a vender la publicidad y por ende ponen en peligro el ejercicio periodístico. Porque cuando hay una reducción tan importante en el presupuesto para promover pues las diferentes acciones que se hacen, lo cual la gente, los ciudadanos tienen derecho de conocer, pues con esta reducción presupuestal estaban ya impedidos prácticamente. Era muy importante esta reducción del presupuesto. Esta es una primera parte de lo que implicaba esta afectación a la libertad de expresión. Pero por otro lado también no hay que perder de vista que los medios de comunicación son una empresa, necesitan recursos, necesitan ingresos para sobrevivir. Así que sin ello no tienen dinero para pagar nóminas, para pagar servicios, incluso para pagar impuestos. Y con ello se vieron obligados a recortar, nos vimos obligados y vimos incluso nosotros en lo personal, en lo local, en nuestro medio y en otros medios de comunicación, en lo local, pero también en otras regiones del país, cómo empezaron a recortar pues diversos colaboradores. Empezamos a ver que muchos de nuestros compañeros se estaban quedando sin trabajo, lamentablemente. Una modificación a distintas leyes, entre ellas la Ley General de Comunicación Social, por un decreto presidencial que se envía al Congreso el 27 de diciembre con vigencia a partir del 28 de diciembre. En el caso de los medios de comunicación creo que nadie veía venir esta reforma legal. Estaban las fiestas de fin de año, estaban los cierres. En lo personal yo sí me di cuenta del decreto y te soy honesto, o sea, dije, no sé qué sea, o sea, lo voy a revisar mañana. Entonces, pero fue evolucionando el tema que a la hora de echarle un vistazo al decreto en esos días, pues nos empezamos a dar cuenta de la magnitud de las implicaciones. Pero como que dijimos, bueno, o sea, el año ya se cerró, vamos a esperar que brinque el año y entrando en enero vemos qué implicaciones más profundas tiene. Pues nada, que era un decreto que impedía literalmente a los medios de comunicación de todo el país, de todos los tamaños, acceder a publicidad gubernamental o a publicidad oficial. Del 3%
que los órganos públicos tienen de facultades para ejercer de su presupuesto en materia de publicidad, de ese 3% lo bajaron a el 0.1%, o sea, prácticamente a cero. Yo creo que fuimos víctimas de este gran golpe por parte del régimen actual, del régimen presidencial, porque finalmente esta parte periodística pues nada tiene que ver con la índole política. Es decir, casualmente cuando se aproximan dos elecciones, la del Estado de México y la del Estado de Coahuila, que son las elecciones previas a la elección presidencial del 2024, desde la Presidencia de la República se envía una reforma de corte político, de corte electoral, pero que por debajo de la mesa o entre todo ese andamiaje legal que se pretendía reformar, añadir incluso, pues llega un piquetito para los medios de comunicación. Bueno, pues el plan B de la reforma electoral sí lo vimos todos en los medios de comunicación como un verdadero atentado para la permanencia y para que los medios siguieran adelante, porque al reducir la publicidad, los montos de la publicidad oficial de una manera tan drástica, 0.01% del presupuesto de municipios, estados, entidades públicas, pues prácticamente eso es un paso al cierre de los medios de comunicación, porque los clientes principales de los medios de comunicación son los gobiernos, porque en estos momentos lamentablemente los medios de comunicación están tradicionales, estamos hablando de periódicos, de televisión, de estaciones de radio, estamos luchando un juego muy inequitativo frente a las redes sociales. Ahora la mayor parte de la publicidad la tienen las redes sociales y en lo que son periódicos y televisoras es mucho el gasto operativo. Dependiendo como empresa de la publicidad que se vende, pues se tuvieron que hacer algunos ajustes para completar con lo que se estaba vendiendo de publicidad y generar así pues la subsistencia del medio. En este caso pues se tuvieron que hacer ajustes de algunos tipos, como el recorte de personal lamentablemente, y pues sí, generar pues un impacto directamente en la libertad de expresión. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que una empresa no funciona sin su personal, es su corazón, es el alma. Y esto es lo que somos todos y cada uno aquí en Zócalo, así que se extremaron todas las precauciones para evitar a toda costa el recorte de personal, aunque en algunos casos no se pudo hacer, no se pudo en términos como nos gustaría, ¿no? Pero sí, fue un atentado contra los medios de comunicación y contra todas las familias que dependen de las empresas que trabajamos en los medios. Todo el mundo lo vimos como un atentado del gobierno federal en contra de los medios de comunicación, una especie de tener controlados a los medios, o de que sobrevivieran nada más los medios consentidos de la administración, pero sí fue un atentado contra los medios esto que sucedió, y es muy difícil y es muy doloroso ver que compañeros se quedaron sin trabajo, y que la situación pues no va a estar muy clara todavía hasta que esto pase. Yo creo que con mucha mesura, con mucho cuidado, con mucha cabeza fría, con calma, sí con mucha preocupación. Yo particularmente creía que era un caso completamente inconstitucional, que se iba a litigar y que iba a terminar por no aplicarse. El asunto es que quienes coincidíamos en este criterio, comentábamos y decimos, sí, ok, se va a caer, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Sí, los medios estaban condenados a la extinción con este decreto. Creo que sí fue un golpe político bastante fuerte,
que por fortuna los propios legisladores tuvieron que enmendar. ¿Qué descubre esta parte? Digo, que estaríamos en posibilidades de que este régimen intentara o como lo intentó, aplastar la libertad de expresión. Es creo que un atentado bastante preocupante, porque lo que dejó o lo que evidenció es que muchos medios de comunicación que a esto nos dedicamos precisamente a ejercer el periodismo, pues tuvimos que hacer ajustes internos en el desarrollo de nuestro ejercicio periodístico, sobre todo periódicos. ¿Por qué los periódicos? Porque hacer un periódico cuesta mucho dinero por todas las herramientas, por todos los insumos, porque seguimos siendo un medio de comunicación todavía un tanto artesanal. Tuvimos que hacer ajustes como una estrategia para contrarrestar esa embestida por parte del gobierno federal, en un afán, incluso les comento, en un afán como de mantener ese yugo sobre los medios de comunicación con miras a este proceso electoral que se avecina, no el de aquí de Coahuila, ni el de Estado de México, sino el presidencial del 2024. El presidente, el peje, como tú le dices, el presidente López Obrador, no está siendo parejo, porque si ese resentimiento, ese dolor, ese coraje que él trae por lo que según él lo maltrataron cuando él fue el candidato, pues si fuera contra todos, voy de acuerdo, pero que tenga sus medios consentidos. Cuando dijo que no iba a haber publicidad para nadie, y estamos viendo que sí tienen publicidad, y pocos medios que van de acuerdo a lo que él marca, y los cuales, pues sí, para ellos lo que dice el presidente todos los días son noticias de 8, cuando en realidad la situación es muy diferente, porque hay medios a los que les cerró totalmente los contratos de publicidad oficial, y que sí los requerían para seguir sobreviviendo los medios. Sí, yo lo recibí en el noticiero de radio, y tengo el orgullo de decir que fuimos el único medio de comunicación, Radio Zócalo, donde el contador Francisco Juaristi y un servidor lo recibimos en el noticiario, lo entrevistamos unos meses antes de que iniciara oficialmente su campaña. El proyecto pintaba muy bien, el proyecto que él traía, confiamos en él, y pues resulta que a los medios de comunicación pues estamos bastante afectados durante su administración. Fue un golpe directo a la libertad de expresión, exactamente. A ver, al presidente de la República, nos queda claro que no le interesan los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no están diciendo lo que él quiere que los medios de comunicación digan. Hay cuestionamientos, hay señalamientos hacia situaciones de su gobierno, hay críticas fundadas hacia su desempeño y el desempeño de sus funcionarios, de su familia, y esto pues a él le incomoda mucho. Entonces, su manera de revertir esto pues fue acabar con los medios, y la manera de acabar con los medios fue enviar este decreto de reformas que le pegan al ingreso de los medios de comunicación. O sea, habla de garantías, de libertades, pero pues con una mano defiende las libertades de los mexicanos y con la otra lo reprime, ¿no? Es un desperdicio de tiempo que el presidente en sus mañaneras ocupe tanto espacio pagado en los medios para aplaudir a quien está con él, y para criticar y señalar y acusar a quien no está de acuerdo con su forma de conducir al país, y él siempre va a tener la razón y nunca le vas a ganar, aunque haya casos que se los han presentado de periodistas y de otro tipo de situaciones, y que le han dado testimonios de lo equivocado que están algunas decisiones, y es un desperdicio de recursos y de tiempo,
y del propio presidente de los mexicanos, yo creo que con que hagas una conferencia por semana sería suficiente. Queremos ver al presidente dirigiendo, checando y supervisando en todos los sectores de la administración pública, no nada más hablando todos los días para los medios. Es un desperdicio de tiempo y de recursos grandísimo, y eso es una ofensa en un país que tiene tantas cargas. El presidente ha dicho que tiene hasta un plan C. Él ha insistido mucho, incluso no es para nadie un secreto que en las mañaneras de repente embiste a cuanto periodista se le pone enfrente, pero no solo a periodistas independientes, sino a grupos periodísticos que no son afines a la manera de cómo lleva las riendas de este país. Creo que el periodismo de provincia sí somos un tanto mucho más vulnerables, pero ¿qué evidenció esto también? Que hay también una gran solidaridad entre quienes hacemos periodismo. ¿Cuál es el papel fundamental de los medios de comunicación en un proceso electoral? Que los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos, que puedan formarse un criterio para a la hora de ir a votar, que vayan con un voto razonado. Ese es el propósito fundamental de los medios en un proceso electoral. Y este propósito fundamental pues no se iba a poder consumar, porque pues los medios de comunicación no iban a estar informando, no iban a poder informar, y en muchos casos pues ni siquiera iban a estar vigentes, No solo a Saltillo y a Coahuila, sino a los estados donde hay gobernadores que son de la oposición, y donde la gente no tiene la culpa de tener a gobernadores que no son del partido del presidente o que no son afines al presidente. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, si tú no estás de acuerdo en cómo manejan la administración los actuales, el poder ejecutivo en Coahuila, cómo maneja el gobernador Riquelme la administración, nada más por ser uno de los dos estados priistas que quedan, pero los ciudadanos no tenemos la culpa, y aquí no hay obra pública estatal, porque no hay recursos suficientes por una megadeuda que tenemos, una megadeuda grandísima que impide la operación del gobierno estatal, pero tampoco hay obra pública federal. No hay recursos federales para las obras que son muy necesarias, ni lo más difícil y lo más dramático, para los hospitales. El sector salud necesita muchos recursos, y ni el Seguro Social ni el ISSSTE están respondiendo a las necesidades de la población. Sin duda, yo creo que una constante a lo largo de esta administración federal es la incertidumbre, porque estamos en manos de un personaje que un día dice que sí y al otro que no. Así que esto nos mantiene también como medios de comunicación en una incertidumbre de no saber si el día de mañana vamos a amanecer de buen humor o de mal humor, y entonces las cosas van a cambiar de pronto. Y bueno, esta es una constante para esta empresa de medios de comunicación, para las empresas de los medios de comunicación, como para el resto de la iniciativa privada de nuestro país. Es definitivamente y lamentablemente una constante. El grupo parlamentario de Morena estaba todavía pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que echara abajo las decisiones que la Suprema Corte de Justicia ha estado decidiendo en materia del Plan B. Hasta que no haya una sentencia definitiva que declare la inconstitucionalidad definitiva del decreto, pues ya esto estará resuelto. Yo todavía tengo mis resquemores, todavía tengo mis dudas de que nos vaya a salir con una nueva iniciativa pasada las elecciones, y que quiera buscar otra manera, mediante algún tipo de iniciativa, algún tipo de nueva ley que quiera impulsar, para seguir cerrándole la puerta a los medios de comunicación. Bueno, constantemente estamos pensando en alternativas, lo veo entre mis compañeros, lamentablemente en estar pensando en desarrollar
otras profesiones, en meternos a otras áreas de negocios para sobresalir y para poder sacar a nuestras familias adelante, porque pues también somos personas que tenemos familias y que dependen de nosotros también, y trabajar bajo esta incertidumbre a diario en lo que va de esta administración, pues lamentablemente nos lleva a eso, ¿no? Pero también, por otro lado, a estar dentro de la competencia, a estar tratando de ser mejor cada día y ganarnos su confianza y estar como, pues tratando siempre de ser mejor todos los días para llevarles lo mejor de la información, y que con eso pues usted se pueda quedar con nosotros y fortalecer a toda costa este medio de comunicación. Pues es sumamente complicado. Los que nos quedamos tenemos que seguir defendiendo nuestro derecho a la información, porque esta era una forma del gobierno federal de controlarnos, de querernos controlar, o de querer pues que los medios caminen solo en el rumbo que ellos van marcando, y alguien tiene que defender a la ciudadanía. Tenemos que seguir ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, el derecho de la gente por estar bien informado, porque conozcan la verdad de acuerdo a cómo suceden las cosas, no como las quieren ver desde una administración. Pero seguimos en la lucha, seguimos ejerciendo el periodismo y ejerciendo la libertad de expresión, y ojalá esto siga adelante por mucho tiempo, porque alguien tiene que decirle a la ciudadanía las cosas tal y como son. La libertad de expresión es, pues, como el concepto lo dice, ¿no? Es la posibilidad que tiene cada persona, cada mexicano, de decir con responsabilidad, eso sí, con responsabilidad lo que cada quien quiere, ¿no? Y lo que cada quien piensa, sin la posibilidad de ser reprendido por manifestar estas ideas que cada quien tiene. Finalmente esas son plataformas. La fortaleza está en la redacción. Lo que yo le llamo esa gran fábrica de noticias, que siento que es un proyecto bastante fuerte y sólido que abastece a todas estas plataformas. Entonces, siento yo que, contrario a lo que todo el mundo pudiera pensar, que nos estamos desgajando, desmoronando, etcétera, etcétera, yo creo que se ha fortalecido aún más este proyecto, y le veo muchos años más todavía en pie, la verdad. Anteriormente tenías que esperarte hasta el día siguiente para poderte dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en tu entorno, ya sea por medio de los periódicos, o esperarte a que en la radio incluso dieran a conocer esta información, y ahora pues ya cualquier persona tiene acceso a un dispositivo móvil, y en las redes sociales pues ya la inmediatez pues está favoreciendo este tema de la comunicación, del periodismo, porque pues puedes transmitir esa noticia al momento, y creo que pues eso es en lo que ha cambiado muchísimo el periodismo.